15 minutos antes de la hora macabra, Ismael vino al mundo en medio de una tormenta. Las lluvias habían azotado el pueblo durante 3 días sin tregua, y el cielo estaba teñido de un gris enfermizo. Cuando su madre finalmente dio a luz, el médico del pueblo, un hombre curtido por años de servicio, retrocedió un paso al verlo. No lloró, contaba a su madre con una mezcla de terror y desconcierto. Abrió los ojos y miró como si supiera más de mí que yo misma. Ese fue el inicio de una vida marcada por lo extraño, lo oscuro y lo inexplicable. Desde sus primeros años, Ismael comenzó a demostrar que no era un niño común. Sus padres, humildes campesinos con arraigadas creencias en lo sobrenatural, notaban cómo el bebé seguía con la mirada cosas que no estaban allí. A veces reía en la cuna, pero no hacia ellos. Siempre parecía que se dirigía a alguien más. La primera señal de alarma llegó cuando Ismael tenía 3 años. Una vecina entró a la casa para saludar a su madre, pero en cuanto el niño la vio, comenzó a gritar: «Se va a morir», repetía entre lágrimas. La mujer se fue aturdida y 3 días después, un caballo la aplastó mientras trabajaba en el campo. El pueblo, pequeño y sofocante, no tardó en enterarse. Los rumores comenzaron a crecer como hiedra venenosa. El niño tenía el mal de ojo, que era el hijo del demonio, que traía desgracias. Su madre intentó protegerlo, pero incluso ella no pudo ignorar la verdad cuando Ismael predijo con la misma precisión escalofriante la muerte de un primo lejano y, más tarde, la de su propio abuelo. La distancia entre ellos comenzó a crecer. Sus padres lo miraban con recelo, como si temieran que su propio hijo pudiera llevarlos al mismo destino que los demás. Las noches se llenaron de oraciones y rezos desesperados, pero en un lugar de paz, la casa se impregnaba de una inquietante sensación de vacío. Cuando Ismael empezó la escuela, su vida se tornó aún más sombría. Los otros niños se apartaban de él, cuchicheaban cosas que no necesitaba escuchar, porque ya las sabía. La sensibilidad de Ismael no se limitaba a ver sombras o escuchar voces. Él podía sentir los pensamientos de quienes lo rodeaban, una avalancha de emociones y secretos que a menudo lo dejaban exhausto. El salón de clase no era solo un lugar de aprendizaje, sino un campo de energía cargado de resentimiento, odio y sobre todo, miedo. Ismael soportaba las burlas en silencio, pero a veces su mirada lo desarmaba, dejando a los agresores con un escalofrío que no podían explicar. Una tarde, durante el recreo, un grupo de niños decidió encerrarlo en un viejo cobertizo detrás de la escuela, un lugar que incluso los adultos evitaban por su reputación de estar embrujado. «Vamos a ver si los fantasmas lo protegen», dijeron entre risas crueles. Cuando cerraron la puerta, la oscuridad se tragó a Ismael, pero él no estaba solo. Al principio todo fue silencio, luego escuchó los susurros, voces femeninas, casi dulces, que lo llamaban por su nombre. Algo rozó su mejilla y aunque no había viento, sintió un frío que se le clavó en los huesos. Cuando los niños volvieron horas después, esperaban encontrarlo llorando o aterrorizado. En cambio lo encontraron sentado en el suelo, tranquilo, con una sonrisa que le heló la sangre. «Ellas no me harán daño», dijo simplemente. Esa misma noche, el líder del grupo, un niño llamado Mateo, comenzó a tener pesadillas. Gritaba que algo lo estaba siguiendo, algo con ojos vacíos y una sonrisa que no era humana. 2 semanas después, Mateo apareció ahorcado en el cobertizo, con las uñas desgarradas, como si hubiera intentado escapar de algo que nadie más podía ver.
El pueblo supo que Ismael estaba maldito. El pueblo de Ismael no era un lugar ordinario. En los bosques, donde los caminos se dibujaban, vivían las brujas. No eran mujeres comunes, y todos lo sabían. Nadie hablaba de ellas en voz alta, pero sus nombres se murmuraban en las noches de tormenta. Ismael las sintió antes de verla. Un día, mientras regresaba de la escuela, el aire cambió. Todo se volvió opresivo y el mundo parecía haberse ralentizado. Entre los árboles, tres figuras se materializaron como sombras más densas que la noche. Las mujeres lo observaban con una mezcla de curiosidad y respeto. Una de ellas, la más anciana, avanzó con pasos deliberados. Sus ojos eran pozos oscuros y su voz era como hoja seca siendo triturada. Sabemos quién eres, niño, dijo. Sabemos lo que puedes hacer y no nos acercaremos a ti. Ismael frunció el ceño. ¿Por qué no?, preguntó con una valentía que no sentía. La mujer sonrió, una mueca que revelaba dientes amarillentos. Porque estás maldito. Todo aquel que intente dañarte sufrirá 7 veces su castigo, hasta que la muerte lo consuma. Palabras resonaron en el aire, como si el bosque mismo las hubiera escuchado. Las otras mujeres asintieron. Sus ojos nunca se apartaron de Ismael y luego desaparecieron tan rápidamente como habían llegado. Después de aquel encuentro, Ismael comenzó a notar que no solo las brujas lo evitaban, algo más, algo que habitaba en la sombra, parecía protegerlo. Una tarde, mientras todos los alumnos estaban en la biblioteca, una de las maestras que más despreciaba a Ismael lo castigó injustamente. Lo llevó a una aula vacía y lo obligó a permanecer de pie frente a la pizarra durante horas. Ismael no dijo nada, pero sintió el cambio en el aire. Las luces comenzaron a parpadear y un olor a quemado impregnó la sala. La maestra, visiblemente incómoda, intentó fingir que no pasaba nada, pero entonces la puerta se cerró de golpe sin que nadie la tocara. Los gritos de la mujer resonaron por todo el edificio. Cuando finalmente lograron abrir la puerta, la encontraron acurrucada en un rincón, balbuceando cosas incoherentes. Sus ojos estaban llenos de terror y no volvió a mirar a Ismael de la misma forma. Días después, la maestra desapareció. Algunos decían que había huido, otros que había sido llevada por algo que no era de este mundo. Con el tiempo, Ismael comenzó a notar un patrón. Los sucesos más intensos siempre ocurrían a la misma hora, las 3:33 de la mañana. No sabía por qué, pero esa hora parecía tener un significado especial. Un punto en el tiempo donde lo irreal y lo tangible se cruzaban. Una noche despertó abruptamente y vio la figura de su abuelo parado al pie de su cama. Era imposible. Su abuelo había muerto hacía años, pero ahí estaba, con los ojos vacíos y la piel pálida como la cera. Cuida a tu madre, vio el espectro antes de desvanecerse. La mañana siguiente, su madre cayó enferma. Pasaron semanas antes de que se recuperara, y durante ese tiempo, Ismael sentía una presencia constante en la casa, algo que lo observaba, pero que nunca se mostraba. La conexión con la hora macabra lo perseguía, y aunque era un niño, entendía que su vida estaba atada a fuerzas que nunca podría comprender por completo.